¿Cuántos están contentos de estar aquí en la casa del Señor? No hay lugar más maravilloso que poder estar en la casa de Dios. Anoche yo estaba orando aquí solo y yo le daba gracias al Señor por permitirme estar aquí, darme la oportunidad en mi vida de estar en su casa, de ser parte de este ministerio del llamado, y simplemente estaba agradecido a Dios y examinaba mi vida de cómo cuando yo salí de mi país, en las circunstancias en las que salí, cómo llegué aquí y ahora donde estoy. Estoy demasiado agradecido al Señor por todo lo que hace Dios. Mi esposa les manda saludos, está ya ansiosa de estar aquí, ¿verdad? Tuvo un sueño, Roger, y en el sueño le daban las visas de ella y del niño para que pudieran entrar aquí. Pero bueno, ella está en Cuba también haciendo la obra del Señor y bueno, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Bienvenida Katie, ¿verdad? Katie, bienvenida aquí a la casa del Señor. Esta es tu casa, ¿no? Bienvenida. Bueno, por las últimas 5 semanas, esta es la semana quinta, por las últimas 4 semanas anteriores, empezamos una serie que se llama Luchas Internas, ¿verdad? Esta serie no tan solo ha bregado con mi vida, con mi persona, ¿verdad? Porque si yo no puedo ministrar lo que a mí Dios no me enseña, yo no puedo ministrar lo que Dios me da a mí también, ¿verdad? Dios no me da cosas para decirle al pueblo, mira tu problema. Él primero lidia conmigo y después le da al pueblo lo que necesita al pueblo, ¿verdad? Hay unos que no necesitan ciertas cosas, otros las necesitan más que otros, pero todos de alguna manera u otra, como dice mi país, cojeamos de alguna pata, ¿verdad? Entonces, esta serie se llama Luchas Internas. Todos tenemos luchas internas, de alguna manera u otra, ¿verdad? Las luchas internas son batallas que tenemos en el corazón y en la mente, ¿verdad? Las luchas internas no resueltas te afectan en tu vida espiritual. No puedes caminar con Dios, porque caminarán dos juntos si no están de acuerdo. No puedes, porque tus luchas internas lo que hacen es que te alejan de Dios. Te hacen esconderte de Dios. Cuando uno peca, uno sabe que pecó. ¿Y qué es lo que hace uno? Se esconde de Dios. Uno no ir a la iglesia porque va a venir un profeta y me saque los trapos al sol. ¿Y no? ¿Qué es lo que hace? Es que te escondes de Dios, ¿verdad? Luchas internas sin resolver se convierten en una prisión mental, ¿verdad? Una prisión mental. Te están constantemente atormentando, ¿verdad? Vimos la idolatría, vimos los conflictos, vimos la ira, vimos todo eso lo vimos en esta semana. Pero quiero leer el versículo clave de la serie para que tengamos una idea de lo que el pastor está hablando. Gálatas 5, 16 al 21. Dice: digo pues, andar en el Espíritu. Dios le pide a sus hijos, o le dice a sus hijos, aprende a caminar en el Espíritu. Pero él no lo dijo porque estaba aburrido, porque se había comido una pizza de pepperoni bien cargada, con queso y salsa. ¿No? Si les dio hambre, allá hay algo para el rato. ¿No? Dice, anda en el Espíritu, ¿para qué? Para que no satisfagáis los deseos de la carne. Una de las cosas que ocasiona andar en el Espíritu es que tú no le das cavidad a la carne. La carne no toma dominio sobre ti. Estás más preparado, más espiritualmente preparado para pelear las acechanzas del enemigo, para pelear las tentaciones de la carne. Dice, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí.
Ay, pastor, yo quiero servir al Señor, yo amo, yo me veo predicando, yo me veo enseñando eso, yo me veo, pero no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello, no puedo dejar el cigarro, no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar lo que sea. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Qué ley está hablando aquí? ¿Qué ley? La ley de la carne, la ley de las obras de la carne. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, que ya vimos, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, celos. Hoy vamos a hablar de los celos, ¿verdad? Envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto. Y como les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahora, ¿qué son los celos? ¿Qué son los celos? Cuando yo estaba estudiando eso, estaba en una página de psicología y dice que los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe la amenaza hacia algo que considera propio. Como son los vínculos, las relaciones, el matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Se producen cuando se experimenta un sentimiento real o imaginario. Hay unos celos que son reales, que te dan celos de que alguien esté acercándose a tu familia y por tus valores, por las cosas que tú crees, te dan celos de que no les vayan a infringir otras doctrinas, ¿verdad? Otras malas, cosas malas, y te da un celo sano, Pero hay un celo que es imaginario, que es enfermizo, ¿verdad? Que tú empiezas a imaginar y a crear en tu mente cosas que no son, y las imaginas tanto que en tu mente se hacen realidad, y tú crees que eso es realidad, ¿verdad? Estás sentado en el sofá y tu esposo o tu esposa está en el sofá y tú simplemente estás leyendo un verso bíblico o estás buscando un verso bíblico y ahí viene el esposo, ahí viene la esposa. ¿Y qué estás haciendo en el teléfono? ¿Con quién te estás comunicando? ¿Con quién? ¿Quién es esa? ¿Quién es esa chencha? ¿Quién es? Y empiezas a imaginarte un escenario que tu mujer te está haciendo, te está poniendo los cuernos, que está con otra persona y ella nomás estaba buscando un versículo bíblico, ¿verdad? O estaba viendo algo en YouTube, pero tu mente empieza a crear cosas, a imaginarse cosas. Esos son celos enfermizos, ¿verdad? En la iglesia, en los ministerios, uno tiene que cuidarse de eso, porque van a llegar personas nuevas a la iglesia, ¿verdad? Y tú ya llevas aquí 15, 20 años en la iglesia, ¿verdad? Y llegas a la iglesia y llega la persona nueva y esa persona se entregó a Dios, se rindió a Dios, ¿verdad? Le entregó su vida, su pasado, su presente, su futuro a Dios y de repente Dios le empieza a bendecir. Y le empieza a promover, lo empieza a promover. Y antes limpiaba los baños, ¿verdad? Y tú estabas por acá creyéndote que eres la última Pepsi Cola del desierto, pero de repente de los baños empezó a ayudar a enseñar a los niños. De los niños se hizo del equipo de evangelismo. Del equipo de evangelismo se hizo los trabajadores de altar. De los trabajadores del altar se hizo copastor. Y ya empezó a predicar, y ya empezó a enseñar, y ya empezó a ir a otras iglesias a ministrar, y ya lo llamaban de Texas para ir a ministrar. Eso me pasó a mí. Eso que yo estoy explicando, ese era yo. Y de repente los que llevaban en la iglesia muchos años, me veían con una cara de rivalidad. ¿Y qué se cree? Acaba de llegar a la iglesia y ya lo están bendiciendo y ya lo están dejando enseñar y ya está yendo a otros lugares a predicar. Ya lo hicieron pastor de jóvenes, ya esto, ya aquello.
Y empezaba a la mente. Hay gente que se enoja porque el pastor no lo saludó. Tú no sabes si el pastor no se sentía bien, tenía estreñimiento, lo que quería ir al baño. Pero tú pensaste que pero en el camino él hizo así a alguien, ¿verdad? Y te llenaste de celos, te llenaste de ira. Esos son pensamientos enfermizos. Los celos sin controlar o manejar pueden llegar a ser una patología. ¿Qué es una patología? Un sistema de síntomas de enfermedad. Llevan de una cosa a otro síntoma, a otro síntoma, a otro síntoma, y cuando ves, ya es algo irreparable. Estos celos surgen cuando la persona percibe que está siendo amenazada, ya sea en el trabajo. En el trabajo hay gente que está celosa de otra persona. Tú llegas al trabajo y te tratan mal, ¿Por qué? Porque creen que tú eres el favorito de tus jefes. Porque creen que porque tú trabajas bien y sabes hacer las cosas bien, te tienen envidia. Y esos celos que se crean, ¿verdad?, son enfermizos. Son causa de la baja estima y la inseguridad. ¿Has oído la frase que es muy popular que se dice: yo te celo porque te amo? Yo te celo porque te amo. Esa frase está basada en la inseguridad, en la baja estima. Una persona que es extremadamente celosa tiene problemas de inseguridad, tiene problemas de baja estima. Y eso no comenzó en la relación de ese momento. Eso lleva desde la etapa de la niñez. A lo mejor esa persona era hijo único, hija única, o era el más consentido de todos. Era el que le daban todo, el que cualquier caprichito que hacía, ok, hijo, ¿qué tú quieres? Le daban todo. Y cuando llega y se casa y ya no es lo mismo, empieza a sentir celos. No me quieres, no me amas, te quieres estar con otro, de seguro estás hablando con otro. Es tan enfermizo eso que hay gente que se le aparece en el trabajo a su esposo o a su esposa. En mi trabajo van a dejar ir a uno de los trabajadores, de las trabajadoras, porque el marido se aparece por allá y arma unos problemas. ¿Por qué no me contestaste el teléfono? Te estaba llamando. Y esto, ¿con quién tú estás aquí en el trabajo? ¿Verdad? Y pobre mujer está con nervios de punta porque no la deja en paz. No puede ni respirar porque está suspirando por otro hombre. De seguro está suspirando por otro hombre. ¿Verdad? Esos son celos enfermizos. Desafortunadamente, estaban hablando de ya dejar ir a esa persona por causa de eso. Los celos no tienen nada que ver con la otra persona, más con los conflictos internos que tiene la persona que es celosa. Los celos traen deshonra a la otra persona, pues les causa dramas, les causa, los avergüenza en frente de otra gente, ¿verdad? Y eso pasa en la iglesia. Eso pasa en la iglesia. ¿Por qué saludaste a este? ¿Por qué saludaste a aquel? Que te gusta la persona, y es triste, pero mira, yo lo he visto. Yo vengo de una iglesia inmensa, grandísima, y yo ahí vi todo lo vi. Dice, los celos traen deshonra a la otra persona. ¿Por qué? Porque pone a la otra persona como lo que no es en frente de otros. Los celos te paralizan, no te dejan crecer espiritualmente, no te dejan madurar, no te dejan aprender. Espiritualmente tú no puedes crecer porque estás tan atado en eso que Dios te quiere llevar a cierto nivel de bendición, a cierto nivel de crecimiento, a cierto nivel de madurez, darte bendiciones y promociones, y tú no puedes porque los celos te atan tanto que no puedes escuchar la dirección de Dios, no puedes ver para dónde Dios quiere llevarte.
Y Dios quiere librarnos de que si nosotros batallamos en alguna de esas áreas, en esa área, que tomemos la madurez que tienen los problemas de celos. En inglés se dice take ownership. Hazte dueño de eso. Dice, sí, pastor, yo tengo problemas de celo. Me cuesta trabajo creer en mi pareja, me cuesta trabajo. Y no es que esa persona te haya hecho algo, sino que tal vez la persona es una buena persona que te ama legítimamente, ¿verdad? Que te quiere legítimamente, pero tus celos crean cosas que no son reales. Tú sabes que los celos abren puerta a espíritus inmundos, espíritus de tormento. Pastor, ¿en verdad? Sí, yo vi me enviaron una vez un video de no sé dónde lo sacaron y estaba una mujer se levanta como a las 3 de la mañana y le marca a su marido, ¿dónde tú estás? Y son las 3 de la mañana y tú estás aquí, ¿dónde tú estás? Y el marido está acostado al lado de ella. Y él contesta el teléfono, pero aquí estoy al lado tuyo. Los celos traen espíritus de tormento, te atormentan. En tu mente está trabajando constantemente. ¿Y qué estará haciendo? ¿Y dónde estará? ¿Y por qué? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué no contesta en el teléfono? A lo mejor su mamá la llamó por teléfono y ella llamó o él llamó, ¿verdad? Y como soy el teléfono ocupado, tú estás, pero ¿con quién estará hablando? Dios mío. 1 Samuel 18, versículo 6 al 19, dice que aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. ¿A quién recibían? Al rey Saúl. Y David estaba ahí, junto con ellos. Venía con ellos, ¿verdad? Y cantaban las mujeres y danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Dice que se enojó Saúl de gran manera que le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. Y le falta más que el dinero. En el versículo de la versión amplificada dice así, and so look upon David with suspicion and jealousy from that day forward. ¿Qué estaba pensando? Que David vio con sospecha, que Saúl vio con sospecha a David de una manera celosa. Saúl se enceló de David. Saúl se enojó de David. Y dice que desde ese día en adelante estaba celoso de él. Imagínate, los celos te hacen ver a las personas de diferente manera. La persona a lo mejor ni en su mente tiene idea de que te está causando celos, porque la persona está viviendo su vida como debe de ser, está haciendo la voluntad de Dios, o está haciendo lo que sea. Tu esposo está trabajando, está viviendo la vida para proveerte para esto, o tu esposa también, y tu mente está llena de celos, ¿verdad? Y tú ves a tu marido, a tu mujer, tú ves a tu pastor, tú ves a algún líder de la iglesia o la gente de tu trabajo con celos, con suspicion. ¿Qué dije que era suspicion? Sospecha. Empiezas a sospechar de la gente, Empieza a crearte imagen. ¿Y este por qué? ¿Y este por qué se le acerca a mi mujer? ¿Y este por qué? ¿Y este por qué va a la oficina del jefe todo el tiempo? Y te da celos y te da ira, ¿verdad? ¿Y por qué el pastor siempre está llamando al frente rollo? ¿Por qué el pastor está siempre haciendo esto? ¿Por qué el pastor está haciendo esto? Entonces empiezas a ver con sospecha a medio mundo. Dice, y aconteció, el versículo 10, y aconteció que al otro día, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, que le desvariaba en medio de la casa. La versión en inglés amplificada dice, now it came to pass, it came about the next day, the evil spirit
forcibly enter into Saul. Que un espíritu inmundo entró forzadamente en Saúl y lo atormentaba por toda su casa. So, cuando tú abres las puertas a los celos, tú abres las puertas a espíritus inmundos que vengan a atormentarte. Esas personas no pueden dormir porque en su mente están pensando constantemente, celosamente, esa persona en el trabajo me va a robar el trabajo. ¿Por qué le tienen favoritismo? Esa persona en la iglesia, el pastor, ¿por qué fue que invitó a esta joven a predicar y acaba de llegar a la iglesia? Y yo que tengo 10 años aquí, no me ha invitado ni siquiera a orar por las ofrendas. Celos. Espíritus inmundos vienen a atormentarte, a crearte imágenes que si tú no tienes cuidado, que si tú no sometes todo pensamiento que se exalta sobre el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Traerlo cautivo, esos pensamientos se vuelven tormentos sobre tu vida. Y todo lo que trates de luchar, todo lo que trates de edificar en tu vida se va a destruir. Se va a destruir. Un matrimonio se destruye por celos. Durará 1 año, 2 años, 3 años, pero eventualmente se va a destruir. Un ministerio se va a destruir. Yo una vez le dije a un pastor, vamos a trabajar juntos. Cuando llegué aquí a la Florida, yo todavía tengo esa energía, pero en aquel tiempo yo llegué aquí que yo quería unir a las iglesias hispanas. Yo veía las iglesias tan divididas, yo quería unir a las iglesias y le dije, pastor, vamos a hacer evangelismo juntos, vamos a tomar temporada, vamos a hacer evangelismo cada 3 meses y nos unimos 2 o 3 iglesias y vamos a tu iglesia, a tu barrio y hacemos evangelismo y todas las personas que le entreguen su vida a Jesús, anotamos sus nombres, ¿verdad? Y el pastor de ese vecindario se le dan esas para que haga seguimiento. Y el hombre me dijo, no, yo no quiero hacer eso porque probablemente todos acaben yendo a tu iglesia. Le digo, ¿por qué? A mí no me interesa. Si todos se van para tu iglesia, gloria a Dios, alcanzamos las almas. Ese mismo pastor un día me dijo, dice, yo no sé, tú acabas de llegar aquí, ya Dios te dio un templo. Te dio una propiedad. Yo llevo aquí 30 años, casi 30 años. Y a mí Dios no me ha dado nada. Esa expresión fue hecha de celos. Él no me veía como, vamos a trabajar juntos, pastor. Vamos a hacer crecer la obra del Señor. No, él me veía con celos. Él me veía como si yo fuera una amenaza para su ministerio. Con envidia, ¿verdad? Entonces, esas cosas, si no se chequean, abren la puerta a espíritus inmundos para atormentarte. Dice, y arrojó Saúl la lanza diciendo, clavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. 2 veces trató de Saúl de matar a David. Por celos se han cometido asesinatos. La persona pensó que su pareja estaba con alguien y se dejó llevar tanto que hasta mató a esa persona, sabiendo que eso no era cierto. Pero su mente lo atormentaba tanto. La Biblia en Romanos 13 dice, comportémonos apropiada y honorablemente, como la luz del día, no en juergas y borracheras, no en promiscuidad sexual e irresponsabilidad, ni en riñas ni celos. Los celos causan riñas, peleas entre personas, peleas entre amigos, peleas entre hermanos que se tienen celos el uno al otro, porque uno piensa que es el favorito de los papás, el otro es el favorito de ellos. ¿Por qué? Porque a aquel le compraron un juguete y a ti no te compraron
y tú pensaste, que te creaste en la mente que tu hermano o tu hermana era el favorito. Pero lo que pasa es que los papás no tenían más dinero, decían, bueno, esta vez le vamos a comprar a él, pero la próxima quincena le compramos al otro. Pero tu mente se llenó de ser. Eso lo vemos hasta en los niños. Hasta en los niños lo vemos. Pero Dios quiere que nos comportemos apropiadamente, honorablemente, ¿verdad? No deshonrando a la otra persona con celos. Es una vergüenza cuando tú estás en un lugar y alguien tu pareja o quien sea te está celando y te está diciendo, ¿dónde tú estás? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Verdad? ¿Con quién te estás ahí? ¿Con quién estás hablando? Mándame una foto para ver dónde tú estás. Mándame una foto para ver con quién estás. ¿Estás en la iglesia? Una pregunta. ¿Los niños ya nacen con celos? Ahorita te contesto eso. Una pregunta, ¿verdad? Ay, Dios mío, me salí de... mándame una foto para ver con quién tú estás. Mándame una foto. Enséñame. ¿Dónde es que tú estás? No, pero yo fui al banco. Mándame una foto a ver si estás ahí. ¿Ah? Comportémonos apropiada y honorablemente, como la luz del día, y no en juergas, borracheras, ni en promiscuidad sexual e irresponsabilidad. Los celos es una irresponsabilidad de la persona. La persona no ha aprendido a controlar sus luchas internas. Ha sido irresponsable en esa área. 1 Corintios 3:3 dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Leímos que Dios quiere que aprendamos a caminar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque como nacimos de una naturaleza pecaminosa, ya carreamos esas cosas desde nuestra niñez. Y si no se enseñan a los niños a lidiar con eso, crecen con eso mismo. Y empiezan a crecer, a ser celosos, a tener envidia de otros, ¿verdad? Eso pasa mucho con hijos que son únicos. O cuando se favorecen a unos más que el otro. Dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. Se pelean entre sí. Hermanos en la iglesia se pelean entre sí por celos. Hermanos en los hogares se pelean entre sí por celos. Hay padres que tienen celos de los hijos porque la mamá pasa mucho tiempo con ellos. Y se encelan hasta de los hijos. Hay hijos que se encelan de los padres. ¿Por qué? Porque abrazan a otros niños y se encelan y se llenan de ira. Y dicen, ¿para qué tienes que estar abrazando a este piojoso? ¿Acaso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? O sea, la gente del mundo probablemente tiene estas cosas, ¿no? Pero uno como hijo de Dios, uno como hija de Dios, no puede estar dándole cavidad a la carne, dándole cavidad a estas cosas. ¿Por qué? Porque no nos ayudan a reflejar la imagen de Cristo para la humanidad. Imagínate, tú estás aquí al lado, Fresco y Más, y estás peleando con tu marido enfrente de todo el mundo porque tienes celos de las personas de alguna persona que va ahí o la cajera o lo que sea, y de repente otra persona se te acerca y te empieza a hablar de Dios y tú, yo soy cristiano, yo soy parte del coro de la iglesia, yo soy el pianista de la iglesia. Imagínate qué testimonio tú le das
a la gente de Cristo, de que tú eres un creyente, de que te entregaste a Jesús, de que Dios dio su vida por ti. It's not possible. No es posible. Los celos enfermizos no vienen de Dios. Hay celos que son buenos. El celo por tu casa me consume, Señor. El celo por tu casa me consume. En pocas palabras, el ver tu casa bien, Señor. El verla prosperar, el verlo, me da un tipo de celos sanos que me hace reaccionar de cierta manera a yo ayudar, a yo ser parte del ministerio, a yo poder ayudar a otros a crecer, a poder yo ayudar a los hermanos que están en necesidad. Ese celo porque la gente conozca a Dios es bueno. El tú cuidar a tu familia, el tú cuidar a tus hijos, que no se junten con otros niños que le pueden enseñar malas cosas, ese celo es bueno. El que tú le digas a tu esposo o a tu esposa, mira, yo creo que esas amistades te pueden afectar. No. Yo creo que si queremos caminar con Dios, tenemos que hacer cambios en nuestra vida personal, en nuestra vida con cierto tipo de amistades. ¿Por qué? Porque no nos van a dejar crecer espiritualmente. Dios quiere llevar a nuestra familia a otro nivel de santidad, a otro nivel de gloria, a otro nivel de consagración. Pero no podemos estar jalando cosas que nos van a impedir llegar ahí. Imagínate, mi esposa está en Cuba y que yo esté llamando a la carta, ¿dónde tú estás? Envíame una foto. ¿Con quién tú estás? Envíame una foto. No, ella predica, ella canta, ella está haciendo y está expuesta a mucha gente. Imagínate que yo esté con celos estúpidos. No voy a poder ni dormir yo. No voy a poner flaco yo. ¿Ah? Me hace falta. Pero no voy a poder porque no puedo permitir esos espíritus que me atormenten. ¿Qué testimonio yo voy a dar a otros? El pastor lleno de celos. Imagínate. Imagínate. Porque si tienen celos amargos, hay una ambición egoísta en tu corazón. Esto lo dice Santiago 3, 14 al 16. Los celos es egoísmo. Es egoísmo. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, no encubras la verdad con la jactancia y la mentira. Hay gente que no acepta que son celosos. La encubren. No. Yo no soy celoso. Pero tu mujer está caminando por allá y tú estás así. Yo no soy celoso. Yo no estoy celoso, ¿verdad? Porque los celos y el egoísmo no son la clase de sabiduría de Dios. En pocas palabras, hay gente que excusa los celos y le da un raciocinio que lo hace creer que es justificable. Y la Biblia dice que eso no es sabiduría de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo. Esas cosas son, dice, terrenales. No son espirituales, son demoníacas. Los celos enfermizos no vienen de Dios, son demoníacos. La persona tiene que entender esas cosas, porque donde quiera que haya celos, hay ambiciones egoístas. No quiero que vayas más a esa iglesia. El pastor es bien guapo y atractivo. Padre Santo. No quiero que vayas a la iglesia. La mujer le dice a su marido, la pastora está muy linda, muy hermosa. Le da celos a todo el pastor. Padre Santo. Esas son cosas terrenales, no espirituales y demoníacas. Porque donde quiera que haya celos y ambiciones egoístas, allí encontrarán desorden y
y toda clase de males. ¿Qué es lo que trae los celos? Traen desorden. Traen desorden en tu hogar, traen desorden en tu trabajo, traen desorden en tus finanzas, traen desorden en toda área, y todo lo que quieras edificar se va para el piso por el desorden que hay. Y empieza todo tipo de males, estrés, enfermedades, cosas por el estilo. No tienes paz mental, no puedes disfrutar tu vida. ¿Por qué? Porque los celos te tienen consumido, y la otra persona tampoco puede disfrutar su vida. Los celos abren puertas a la traición. Los celos te pueden hacer, yo creo que ese me está metiendo los cuernos, pues yo voy a hacer lo mismo. Te vas y cometes adulterio. ¿Y qué pasa? Tu pareja nunca lo hizo, pero tú te lo creaste en la mente. Y tú vas, ay, sí, te seguro me puso los cuernos, yo también voy a hacer lo mismo. Te vengas. Y cuando te das cuenta, esa persona salió embarazada del otro. Y todo se destruyó. Mira, Mateo 27:18 dice, porque Pilato sabía que por celos los principales sacerdotes y los ancianos habían entregado a Jesús. ¿Por qué entregaron a Jesús? Por celos. Les daba celos de que Jesús estaba predicando y la multitud lo seguía. Y la gente se estaba salvando, la gente se estaba sanando, estaba alimentando a 5,000. Y ellos, que eran los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, no hacían nada de eso. Ellos solo pensaban en ellos mismos, en sus ropas, en lo bonito que se veían, ¿verdad? En su teología, ¿verdad? En sus grados. Yo tengo maestría, yo tengo posgrado, ¿verdad? Yo tengo doctorado, y eso era lo que los inflaba, ¿verdad? Pero cuando vieron a Jesús, ¿verdad? Que andaba vestido como una persona normal y corriente, y que las palabras que hablaban hacían que el corazón de las personas cambiara, que simplemente su presencia hacía sanar, echar fuera demonios, ¿verdad? Caminaba por las aguas, resucitaba a los muertos, se llenaban de ira y de celos. No vieron que el Hijo de Dios estaba presente en medio de ellos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se lo llevaron a Pilato. ¿Y qué pasó? Dice que Pilato sabía. Todo el mundo va a saber cuando tú eres una persona celosa, pero tú ni te vas a dar cuenta que todo el mundo sabe. Que todas las cosas que tú haces y que deshaces y destruyes todo, que tú destruiste tu familia por celos, que tú te corrieron del trabajo por celos, perdiste tu ministerio por celos. Todo el mundo lo va a saber menos tú. ¿Por qué? Porque los celos, porque Pilato sabía que por celos los principales sacerdotes y los ancianos lo habían entregado. Qué cosa, ¿no? Los celos es algo horrible, 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 ¿verdad? Los celos te destruyen internamente. Los celos también hacen que tu corazón se endurezca. Nadie te puede corregir. Mira, hermano, deja los celos. Yo no soy celoso. Lo que pasa es que yo estoy cuidando de que nadie me robe mi mujer. O entonces tienes problemas de inseguridad. Mateo 13:15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y los sanen. Dios quiere sanar a la persona que tiene problemas de celos, pero hay veces te has engrosado tanto, has agarrado tu corazón y le has echado capas de concreto, de cemento,
y una y otra, y lo has engrosado tanto, y tus ojos igual, y tus oídos es igual, que ya no puedes oír cuando Dios te está hablando a través de otro para decirte: tienes que cambiar esa área en tu vida, tienes que arrepentirte. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, pero tienes que dejar esas cosas, tráeselas al Señor. Ven un día a la iglesia por la mañana, si no quieres que el pastor ore por ti en frente de todo el mundo. Ven aquí, tírate en el altar y entrega esa área a Dios. Pero no pueden oír, no pueden ver, no pueden percibir que Dios los quiere sanar. Como conclusión, los celos no es una expresión de amor. Los celos pueden ser hasta enfermizos. Son tan destructivos que destruyen matrimonios, familias, ministerios. Destruyen tu carrera, tu lugar de trabajo. Destruyen relaciones humanas que son de beneficio para tu vida. ¿Cómo Dios se mueve para bendecir la vida de otros? A través de personas. Dios lo puede hacer a través de mandar ángeles, mandar cuervos, pero no, Dios utiliza a otras personas. Dios me está utilizando a mí para bendecirlos a ustedes, pero también Dios los utiliza a ustedes para bendecirme a mí. Porque así trabaja Dios. Él usa a su pueblo para bendecirlos todos. Hay cosas que tú sabes que me bendicen a mí, pero hay cosas que yo sé que te bendicen a ti, ¿verdad? Hay cosas que aquel nos está escuchando hablar, pero lo bendicen a él, ¿verdad? Entonces Dios utiliza a otras personas para bendecirnos. Y ser una persona exageradamente celosa, ¿verdad? Destruye relaciones que son hasta de Dios. Destruyen, ¿verdad?, esas amistades que te van a ayudar a llegar al próximo nivel en tu vida. Primera Corintios 13:4 dice: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. O sea que cuando tú amas de verdad, tú aprendes a confiar en la otra persona. Tú estás tranquilito en paz, ¿verdad? Amas a la otra persona, aprendes a confiar en la otra persona. Y aunque la persona, mi hermano Sergio, ellos viven en México. Su esposa trabaja internacionalmente. Ella se va del país a otros países a hacer su trabajo. Y a veces queda una semana, 2 semanas. Y mi hermano no anda con celos bobos. Mi hermano sigue sus cosas, sus negocios y todo lo que tenga que hacer. Y cuando ella regresa, pues regresó, ¿verdad? A veces él se va con ella, ¿verdad? A veces él sale a otros lugares y se va solo, y su esposa no está con celos bobos. A veces ella tiene clientes que vienen de otros países, ¿verdad? Y van a México y ella los saca a comer, ella sola. Mi hermano no va a veces, y ella se sienta a comer con ellos, ¿verdad? A veces son puros hombres, pero mi hermano no anda con celos bobos con ella. ¿Por qué? Porque mi hermano ha aprendido a amar a su esposa de cierta manera que le tiene mucha confianza a ella y ella a él. Y eso no mucha gente lo puede vivir por falta de seguridad propia, porque tienen problemas internos de inseguridad y de baja estima. Y cuando eso pasa, no pueden permitir a la otra persona crecer y madurar. Tanto hombres como mujeres tienen que trabajar para un solo sueño, para beneficio de la familia. Pero en ese sueño también la mujer tiene un propio sueño, ¿verdad? El hombre tiene un propio sueño, ¿verdad? Y si la mujer quiere, yo quiero sacar una maestría, yo quiero aprender a tener un negocio, pero si yo me pongo con celos bobos, ¿verdad? Yo no voy a dejar a mi mujer crecer, ni madurar, ni desarrollarse, ni la voy a dejar experimentar sus sueños que ellas tienen. Tenemos una familia, tenemos un negocio, servimos a Dios juntos,
pero ¿sabes qué? Ella también tiene sueños. La otra persona también tiene sueños. Y hay que dejarlos y hay que permitirlos, si no va a ser un matrimonio infeliz. Es igual en el ministerio. Hay pastores que no dejan a nadie crecer. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que Juancho predique mejor que él. Y no lo dejan predicar, no enseñan a nadie a predicar, no dejan a nadie enseñar. ¿Por qué? Porque el pastor tiene miedo. No sé, y si yo dejo a Roger predicar, bueno, si la gente se enamora de Roger y me votan a mí cuando, porque les gustó más cómo predica Roger que yo. Boberías. Que yo quisiera sentarme y dejar a otros predicar. O tuve que predicar en la iglesia de los haitianos. En ese ministerio, hoy estábamos hablando, yo les dije, yo quiero que otros aprendan a predicar, y estaba hablando con uno de ellos y me dice, yo antes predicaba en Haití, le digo, pues vamos a hablar juntos para que me ayudes a predicar aquí en el ministerio de los haitianos, pero porque yo no quiero estar predicando todo el tiempo aquí, yo me canso, tengo que levantarme en la mañana temprano, prepararme, porque tengo que predicar en el primer servicio. Y ahora volver a predicar en el segundo servicio. Y luego mi pastor me llama, ¿verdad? Para que vaya a predicar a su iglesia. Y a veces yo quisiera que alguien, ya gente estuviera, ya, gloria a Dios, Roger y ya me iba a predicar también pronto. Y luego la hermana Gabriela también, va a andar predicando, No te escondas, Charlie. Tú también, Su niño de ella el otro día se agarró el micrófono, ¿verdad? Ya tenía que yo quitárselo porque si no se ponía a predicar también. Pero el que anda con celos no puede crecer, no puede madurar, no puede llegar a la tierra prometida que Dios tiene para ellos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya, gloria a Dios. Yo no voy a llamar a nadie para darle vergüenza a nadie. Tú sabes de qué área tú batallas, pero si tú batallas en esa área, entrégasela a Dios, dásela a Dios. Dile, Señor, yo batallo con eso, yo lucho con eso. A lo mejor, Señor, tengo problemas de inseguridad, de baja estima, Señor. Ayúdame, Señor, en esas áreas, Padre, para yo poder crecer, para yo poder cumplir tu propósito que me has dado en esta tierra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gloria, te damos honra en el nombre de Jesús. Cuando tú estés a solas en tu casa, en tu lugar de oración, ahí dobla rodillas y entrega esas áreas al Señor. Amén. Amén. Nos vemos el día martes al culto de oración. Este sábado que viene tenemos la reunión de líderes y el domingo un culto. Inviten a alguien para que esta palabra también sea de bendición para otros. Hay mucha gente que necesita palabra del Señor. Amén. Sean todos bendecidos. Antes de irnos, allá hay empanadas y refresco para compartir por el cumpleaños de Meli. Amén. Dios les bendiga.